El tema de hoy yo sé que nos va a caer a todos como anillito al dedito, y a mí especialmente creo. Tiene que ver con saber esperar. Esta semana estuvimos visitando médicos y reclamando medicinas. En una sola parte gastamos reclamando una medicina que infusa 4 horas, de 2 a 6 de la tarde. De manera que ya estamos tipo Bogotá, que para hacer una diligencia gastamos casi todo el día. Pero yo estando ahí esperando 4 horas, porque gracias a Dios he aprendido a esperar, no que me guste, porque ¿a quién le gusta esperar? ¿O hay alguien que le gusta esperar? A nadie. Pero nos toca. Y hoy vamos a ver cómo saber esperar. Vamos a entender, aprender cómo saber esperar. Y allí esperando que lo llamen a uno, yo miro mucho las caras de las personas. Y cuando llega una persona, inmediatamente se espeluca, porque ve otras 50 ahí sentadas. Porque ¿qué quisiera uno encontrar cuando llega a cita médica o a pagar servicios? ¿Qué quisiera uno ver? Que los 4 cajeros estén esperándonos a nosotros, a nadie más. Que vamos donde el médico y ojalá que el médico esté esperándonos a nosotros, esperándonos. Queremos ser los primeros, pero llegamos casi de últimos para ser los primeros. Y nos enojamos cuando hay otros. Entonces yo le decía a una señora que estaba furiosa, le dije, venga, cuando vamos a consultorio o a pedir medicina, acordémonos que nosotros somos pacientes y que debemos ser pacientes, porque somos pacientes. No se altere su merced. Siempre queremos ser los primeros, queremos que nos atiendan de primero, pero siempre debemos pensar que hay más gente, que otros también tienen necesidades y que si nos apresuramos, porque estamos haciendo fila y siempre llega alguien a pasarse por delante, es el que no respeta. Eso lo veo mucho allí, espero no caer sobre nadie esta mañana, en el puesto del indio, donde hay una fila y la gente se va a hacer la vuelta por el otro lado, porque no quiere hacer la fila, porque no quiere respetar. Y los veo cruzando ese semáforo porque no quiere esperar. Y hoy vamos a ver lo del semáforo también. Cuán peligroso es no esperar. Y en la vida espiritual, cuán peligroso es no esperar. Y muchos de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, y yo creo, estamos pagando las consecuencias de muchas cosas por no haber esperado. De manera, pues, hermanos, que hoy vamos a hablar de cómo esperar correctamente en Dios. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Esperamos que en el poder de tu Espíritu Santo tú nos implantes la palabra y nos enseñes lo que vamos a leer hoy de la Escritura, porque es la palabra de Dios y nada más lo que vamos a explicar. Abre el corazón de cada uno de nosotros, paséate en este lugar, Espíritu de Dios, y enséñanos, ayúdanos a entender, a aplicar esta enseñanza y que cuando salgamos de acá hayamos sido transformados por tu poder, por tu gracia y por tu amor, Señor. Te lo imploramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en un mundo superactualizado en todo. Estamos en la era de ¿qué, hermanos? Del ya. ¿Conocen este aparatico? Uno le dicen mouse, otro le dicen ratón. Pero ese mouse o ratón es simplemente un elemento del computador. Él solo no hace nada. De manera pues que él necesita que alguien le haga clic. Y entramos en esta era y queremos que todo sea ya. Y aún cuando hablamos con Dios, queremos que sea ya. Pero siempre tenga presente lo siguiente, hermanos. En el cielo no están de afán. Si estuviera de afán, no estaríamos aquí sentados, porque ya hubiera venido.
Pero ¿sabe qué está esperando el Señor? Esa gracia, ese amor. Que nosotros entremos en la salvación de otros por la palabra de Dios. Y porque Dios sabe que los que estamos aquí sentados tenemos parientes, papá, mamá, hijos, seres queridos, que no han oído el Evangelio o que lo han oído pero no les ha interesado. Y lo más grave aún, de pronto por nuestro testimonio, que es lo más grave, que podamos ser piedra de tropiezo. Ay del que haga tropezar. Entonces la espera del Señor no es otra cosa, hermanos. Es esperando, dice Pedro, que lleguemos, que procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que está esperando el Señor para venir, hermano. Por eso nosotros no podemos estar tan campantes cuando sabemos que nuestros seres queridos van rumbo al infierno, mientras nosotros creemos de pronto que vamos para el cielo, pero de pronto, ¿quién sabe? Porque es bueno revisar si verdaderamente yo soy salvo o no soy salvo. No porque uno pierde la salvación, es porque de pronto teme perder lo que nunca ha tenido. Entonces, queremos todo ya. Si fuera así, ya hubiera venido el Señor. Pero él está pensando diferente al mundo, hermanos. No queremos esperar. Estoy hablando en nuestras relaciones. El sexo en los jóvenes no espera el matrimonio. En los negocios no esperamos cosas, no atendemos consejos. En nuestras relaciones no esperamos que nos digan cómo debe ser, sino que nos apresuramos para ganarle casi a todo. Y nos equivocamos. ¿Todo lo queremos cuándo? Muy bien. Todo lo queremos ya. Por eso nuestro tema de hoy, la manera correcta de esperar en Dios. ¿Por qué? Porque hay requisitos para hacer un viaje, para hacer un negocio, para entablar una relación, para salir, para tomar decisiones. Siempre es bueno consultar con Dios. Y hay veces Dios nos dice, espere o no espere. Cuando Dios nos dice espere y nosotros nos lo adelantamos, no hay paz en el corazón cuando uno hace las cosas. Siente cierta molestia y uno sabe que se equivocó y que llevó la contraria. Pero cuando le dice el Señor a través de la palabra, porque no es audiblemente, sino a través de la palabra o de alguna persona, cuando Dios le habla a uno y uno espera, es molesto, pero hay gozo, pero hay paz. Y vamos a tratar de entender esto rapidito. La Biblia dice lo siguiente, hermanos. Dios sabe lo que queremos y necesitamos. Yo no sé si allá alguno ha leído en el Evangelio de Juan, antes de que me pidáis, yo sé de qué tienes necesidad. De manera pues que yo sé cuál es tu necesidad, cuál es tu afán, cuál es tu problema. Yo sé, pero Él requiere también algo. Mire lo que dice Él en sus preciosas promesas. Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hay otro verso por acá. Y si sabemos que Él nos oye, mire lo que dice antes, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí hay promesas, hermanos. Mire las promesas que hay. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea que esas son promesas. O sea que si están en la Biblia es porque el Señor está dispuesto a dárnoslas, o si no, ¿para qué las escribía? O sea que hay promesas para nosotros, hermanos. Pero, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces estamos hablando de confianza. Y dice confianza que tenemos, o sea, como que me apropio. Yo les recomiendo, hermanos, que cuando encuentre una promesa, siempre mire que antes hay un mandamiento. Nunca una promesa viene sin mandamiento. Y cuando la entienda, cójala para usted. Aprópiese.
No le reclame nada a Dios, no vaya a cometer ese error, hermanos. Porque donde uno le reclama a Dios, de pronto le dice el Señor como le hizo a Job, ¿dónde estaba usted cuando yo hice el mundo? No le vaya a reclamar a Dios. ¿Pero qué le va a reclamar? Si aquí están las promesas, cójalas, apropiese, es que son para usted, para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué le va a reclamar si está ahí? Es como si me sirven el desayuno y el desayuno, ahí lo tiene, cómaselo, hágale, está servido. Y las promesas están servidas, hermanos. Conforme a su voluntad. Ahí es donde está la clave, porque es muy posible que yo pida cosas que no se ajusten a la voluntad de Dios. Entonces es cuando vienen las rabietas y la pataleta. Pero hoy vamos a ver todo esto. Siempre que encuentro una palabra repetida es porque se vuelve clave. Sabemos, sabemos, sabemos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ese saber es que yo entiendo. Sabemos quiere decir yo sé las promesas, yo entiendo. Claro, yo entiendo esas promesas. Pero mire lo que dice arriba, confianza, y esta es la confianza. ¿Qué es confianza? Fe. Porque yo puedo saber mucho de Biblia y orar muy bien a Dios y llorar, pero me puede faltar la fe. ¿Qué es fe? Confianza, obediencia, pero también lealtad a Dios. Entonces, cuando uno tiene confianza en el Señor y sabe lo que está pidiendo, en el momento de Él le va a llegar. Porque muchos hermanos tenemos una muletilla. Esa sí la he escuchado de esta iglesia y de otros hermanos. Yo hablo con hartos hermanos, me encuentro y charlo con ellos cuando tengo esa oportunidad y me nombran la palabra en el tiempo de Dios, hermano Jorge. Y me hablan mucho, es que es en el tiempo de Dios. Pero yo me pongo a pensar, ¿sí sabe lo que es el tiempo de Dios? ¿Comprende lo que dice? O si no le salen las cosas, empieza a renegar y hablando del tiempo de Dios. Cuando uno habla del tiempo de Dios es porque espera en Él. En su momento, espera en el Señor. Entonces se cumple el tiempo de Dios. Porque yo puedo decirlo de muletilla, pero tan pronto el Señor no me responde, cambio de parecer. Si hay fe, téngalo por seguro, que tarde o temprano cumple sus promesas. ¿O será que la Biblia tiene más de 1180 promesas, más de 1800? Ninguna promesa hasta hoy ha fallado. Yo sé quién es el que ha fallado. Y si Él cumple sus promesas es porque el tiempo de Dios es perfecto. No le contradiga esto, hermanos. Se lo digo de todo corazón. El tiempo del Señor es perfecto. Él no llega ni un día antes ni un día después. Y hoy lo vamos a ver con un hombre, cómo le sucedió a él. Nunca, nunca llega, ni antes ni después. Él llega justo a tiempo. Una buena ilustración es el semáforo. Este es un enemigo. Este es un enemigo de muchos conductores, tras de ser amigo. ¿Para qué es un semáforo, hermanos? Sirve para tres cosas. No voy a decir para nada, nadie para nada. No me lo tome por ese lado. Sirve para tres cosas. La primera, para detener a la marcha. La segunda, para prevenir. Cuando se coloque en amarillo, ya hay que parar. Y la tercera, para continuar. El grave problema que cometemos, especialmente en la cultura latinoamericana, suramericana, colombiana y fusagasugueña, es que no podemos esperar. La mayoría de conductores van a llegar al semáforo y se ponen rojo. Yo no sé por qué inmediatamente miran para los lados. ¿Usted por qué mira para los lados? Mire para adelante. Pero mira para los lados o por el espejo a ver si hay policía. A ver si hay más carros. Es un elemento de prevención y de ayuda, hermanos. Mire que cuando uno respeta las normas, viaja tranquilo.
Qué rico poder ir en carro sin ir mirando por el espejo a ver quién lo está persiguiendo. Entonces vengo con dos ilustraciones que son del Antiguo Testamento y nos van a ayudar mucho, pero mucho, hermanos, de lo que es no saber esperar en Dios. Y sobre todo que hay un hombre grande que vinculamos en esta historia, y es Abraham. Y es el hombre de la fe, hermanos. Y es un hombre que dice la Biblia que fue amigo de Dios. Pero ¿sabe por qué también la Biblia trae sus caídas? Para enseñarnos que también es humano. O si no estaríamos idolatrando a Abraham. Pero cuando la Biblia nos muestra los errores de los hombres de la Biblia, también nos da a entender que fueron humanos y que con nosotros también como ellos pasamos por circunstancias parecidas, pero tenemos el mismo Dios para ayudarnos. Y el segundo tema para esta mañana, en estas ilustraciones, es el del rey Saúl, que recibió órdenes de Dios. El uno recibió promesas y el otro recibió órdenes de Dios. En ambos casos imperó la impaciencia y los resultados fueron dramáticos, incluso hasta hoy. Mire, hermanos, desde esa época, por el error de Abraham, hasta hoy, se están pagando las consecuencias allá, entre los árabes y los israelitas. Increíble, tantos años, por un error. ¿Se acuerdan del error de él? Sabemos que no es fácil esperar. ¿A alguien le gusta esperar? Seamos sinceros. ¿A usted le gusta esperar, hermanos? No. A ninguno nos gusta esperar. Pero nos toca. Hay que ser sinceros. No me gusta esperar. Y si no le gusta esperar, grave. Porque estamos en un país como el nuestro que todo es de espere, y espere, y espere. Sabemos que no es fácil esperar, pero la ayuda del Espíritu Santo traerá paz y gozo al corazón dispuesto a obedecer. Porque si no hay esa disponibilidad, o sea, hagamos de cuenta, voy a volverla del mundo. Usted va mañana al banco a pagar servicios. Debe llevar una actitud de que no es la única persona que va para el banco. Entonces descansa. Uno ve y hay 50 personas. Bueno, me tocó de 50. ¿Por qué? Porque yo tengo el tiempo para ir a pagar. Ahora, si no tengo tiempo, grave, porque si cuando no me queda tiempo y estoy de afán es porque fui el último día y cuando van a cerrar el banco. Pero si yo tengo el tiempo, alguien me dice, pero de pronto no está el dinero. Y otra persona me dice, pero usted sabe que tiene que pagar. No hay escapatoria. Si yo voy a la cita médica, esta semana fui a pedir una medicina otro día y quedé de 100. ¿Hay qué? Yo no me quejé. Lo siento, que ustedes se quejen. Yo era el que estaba allá. No me quejé. ¿Por qué? Porque iba dispuesto a pedir mi medicina. No se queje, hermanos. ¿Por qué? Por la cultura nuestra. Y tenemos que asimilar la cultura. Ahora, ayer fuimos con mi esposa al médico y a unos exámenes de laboratorio. ¿Sabe en qué punto quedó ella y en qué puesto quedé yo? Ambos de primeros. Claro, no había amanecido todavía. Pero al momentico ya había 50 detrás, todos rabiosos con el primero, y el primero mirándolos así. Es tan lindo estar de primero, pero para eso hay que hacer el esfuerzo e ir dispuesto a que no íbamos a ser los primeros porque uno siempre cree que hay otros que también madrugan. Entonces usted vive reposado, hermanos. Vive tranquilo, no se afana, hágase para allá, le dicen cuádrese para allá, siéntese allá tranquilo, haga caso. Hay personas que no hacen caso, les dice coja puesto, haga, no hacen caso. Soberbios, hermanos, llegan tarde y soberbios. Y a pasar por encima, no saben esperar.
Yo sé que hoy vamos a aprender mucho sobre esperar. En Génesis 16, 1, 2, voy así sin ir tanto a abrir la Biblia porque ya los tengo acá y son breves los versos. Sucedió algo, mire. Génesis 16, 1, 2. Sarai, mujer de Abraham, en ese tiempo no tenía la H todavía, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. No se hizo rogar. Pero déjeme decirle algo, hermanos. En la cultura de ellos esto no se veía mal. Nosotros nos podemos escandalizar hoy en día porque es distinto acá. Pero la cultura de ellos es que cuando la esposa no tenía hijos, la sierva podía tenerlos con el jefe de la casa. Y no era mal visto, claro, con el consentimiento de la patrona. En el capítulo anterior, que es Génesis 15, Abraham escuchó a Dios y ejerció fe cuando él le dijo, vas a tener una descendencia como las estrellas, no hay cómo contarlas. Pero aquí escuchó a su esposa y reveló su incredulidad. No esperó, cesó de andar en el espíritu y empezó a andar en la carne. ¿La idea de Sara fue buena? ¿De Sarai? En cierta forma es comprensible. ¿Por qué? Porque ya tenía sus años y sabía que era estéril. La idea, a mi modo de ver, pues es aceptable humanamente, pero era incorrecta delante de Dios. Hay cosas que a uno le parece que son bien, pero delante de Dios son incorrectas. Sencillamente, Abraham no esperó. No esperó. Génesis 16:4 nos dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Aquí qué pasó? ¿Por qué Agar empezó a mirar con desprecio a su patrona? Después de que Agar concibió, Sara parece haberla reducido a su condición anterior como esclava y dejó de ser la concubina de Abraham. Ese es un derecho legal de Sara, aunque podríamos simpatizar por la condición de Agar. Ahora aquí vamos a ver algo. ¿Por qué la miraba con desprecio a su señora? Se sentía superior. Por eso dice que es un peligro cuando la muchacha del servicio se viste de patrona. Gravísimo. ¿Pero por qué? Porque fueron arreglos humanos. Aquí no estaba Dios. Si hubiera estado Dios, Agar no hubiera mirado con desprecio a Sara. Pero como el asunto era humano, mire lo que hace la carne. Creó enemistades, creó compliques, se volvió un problema a doña Agar, se le volvió un problema a su patrona, hasta hoy. Las consecuencias de no esperar en Dios ya son enemigas. Y esos celos de mujeres en estos sentidos son tremendísimos, hermanos. Pero bueno, al fin y al cabo nació el muchacho. En Génesis 16, 15 y 16 dice, y Agar dio a luz a su hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ya habían pasado casi 13 años desde la promesa del Señor. 13 años, y como no se dieron las cosas, se adelantó. Y le faltaban 12 años para que naciera el hijo de la promesa, que era Isaac. Este Ismael nació, hermanos, y este fue un plan sin Dios. Fue totalmente humano y causaría tanto conflicto desde el principio hasta el día de hoy. ¿De dónde vienen los árabes? De Ismael.
Y ahí miren el problema y la enemistad tan terrible que hay entre ellos. ¿Sabe cuándo sucedió esto? Aquí, con Agar, con Sara y con Abraham. Entonces hay decisiones, hermanos, que duran años las consecuencias. Por cosas que hemos cometido, por cosas que hemos dicho, años y años las consecuencias, hermano. Siempre las consecuencias sin Dios se pagan. Ese es el triste resultado de no esperar, hermanos. Voy a volver al semáforo, mire. Mirándolo y Abraham, ¿por qué no se esperaba? Dice uno. El semáforo está ahí. Pero al semáforo en los vehículos se le suma el velocímetro. Entonces, este semáforo, cuando viene desobediencia, ¿qué pasa cuando viene la desobediencia del semáforo en rojo y cuando viene la velocidad y se juntan? ¿Cuál sería el resultado? Sencillo. Sencillito. Y no solamente, como dice alguien, los daños de latas. Puede ser de vidas, como hemos visto últimamente, personas muertas, familias de luto, cárcel, deterioro de patrimonios económicos porque hay que indemnizar a las víctimas. Y mire todo lo que sucede, no digamos que por el semáforo en rojo, digámoslo por la desobediencia, hermano. Que no saque el carro, que no tome trago, que no ande con esos amigos, que deje esa velocidad, que pare un momento. No, yo hago mi vida como me parece, que mis padres o mi familia pagará los gastos que yo ocasione. Entonces, en el campo espiritual, hermanos, en la vida espiritual, cuando nos adelantamos a Dios, nos metemos en problemas con lamentables consecuencias. Ténganlo por seguro, hermanos. Cada que nos adelantemos a Dios, tarde o temprano nos estrellamos. Tarde o temprano caemos. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que todos estamos advertidos. Ya es demasiada la terquedad en algunas personas. Por eso dice la palabra del Señor, no seáis como el mulo, sin entendimiento. Por eso es bueno leer los proverbios. ¿Sabe para qué son los proverbios? Para darle inteligencia a los sabios, o sea, a los que aceptan. Para dar sagacidad, para salir de la simpleza, de la necedad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Para salir de la torpeza y de la idiotez. Para eso son los proverbios, hermanos. Porque la mayoría, y mire que los proverbios, hermanos, léalo diariamente un capítulo. Viene para todo el mes, son 31. Y cuando termine, comience. Y cuando termine, vuelva. Porque siempre son enriquecedores, hermanos, todos los días de la vida. Ahora vamos con el otro caso, la otra ilustración. Ya vimos la de Abraham, mire las consecuencias de Abraham. Ahora vamos con Saúl. Saúl es el hombre que me llena a mí de tristeza. Porque fue un hombre tan lleno de características buenas, Saúl, pero la terquedad y la soberbia lo llevó a ser un gran perdedor. Mire cómo perdió el reinado, hermanos. Cómo se pierde cosas grandes. El rey Saúl fue ungido por Samuel, ¿se acuerdan? El padre de los profetas. Y ya cuando estaba listo, cuando estaba para ejercer su reinado, en 1 Samuel 18 le dice el profeta, luego bajarás, Samuel, ponme cuidado, Samuel, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espérame 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Qué debía hacer Saúl? Esperar. ¿Cuántos días? 7. Después de que se llegue allí, había un límite, había un territorio. Para ofrecer holocaustos. ¿Quién ofrecía los holocaustos?
El profeta, no el rey. Entonces, espéreme que yo voy a ir a ofrecer holocaustos, Saúl. Espérame, Saúl. Son 7 días. Después de 7 días, yo te voy a decir lo que debes hacer. No te vayas a adelantar. ¿Estaba advertido? Saúl, Jorge, Carlos, Luis, Pedro, Marta, Lucía, Irene. Espere. No vaya a tomar la decisión. Si la tiene que tomar mañana, esta tarde, espere. Consulte a Dios. Consulte a otras personas que espiritualmente le ayuden. No se apresure. Vea la triste historia. Primero de Samuel 13:7. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Iba a tener su primer encuentro de guerra con los filisteos. Y el pueblo empezó a temblar. 1 de Samuel 13:8. Y él esperó 7 días, o sea, estuvo juicioso Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Qué hace uno ahí? El pueblo está temblando, los enemigos están al frente, no aparece el que me dijo que venía. ¿Yo qué hago? ¿Qué hace usted, hermano, cuando oró y el Señor no respondió, pero tiene que tomar una decisión mañana? No, véame. 1 de Samuel 13:9. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Qué hizo ahí? Lo más grave que puede hacer en la presencia del Señor, porque él no era el autorizado para ofrecer este holocausto. ¿Qué le pasó a Saúl? Usted estaba esperando, mi querido Saúl, ¿qué pasó? Entonces, cuando el pueblo empezó a temblar, cuando se empezó a sentir solo, cuando se empezaron a ir, dijo, yo no me voy a dejar morir solo, yo voy a buscar rápido, pero a mi manera, ¿cómo se gana esto? Entonces, vino el desespero. Déjeme decir una cosa, hermanos. Cosa terrible es actuar desesperados. Se han cometido los peores errores por el desespero. Lo voy a hacer así, es como yo diga, a mí me parece que es así, y punto, porque así debe ser. Y yo ya lo pensé. Y dele, hasta que viene el desespero, y cuando viene el desespero, vienen los errores. Y a pagar. Y miren lo que sucede. 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Sabe cuándo llegó Samuel? A los 7 días exactos. Él le dijo, espérame 7 días. Y a los 7 días llegó. Dios nunca llega antes ni después. Este es el hombre de Dios. Esta es la palabra de Dios. Este es el profeta de Dios. Él no iba a cumplir porque era el representante de Dios en la tierra. Si Él le dijo 7 días, son 7 días. Si el Señor le dice a uno, espere, no estés ansioso, por nada te afanes, espérame. Es porque Él sabe. Y ahora les voy a explicar por qué se demora el Señor. Porque hay veces se demora. Yo tengo un asuntico donde se me ha demorado 32 años. Y no me desespero. Porque aprendí, no porque yo sea un santurrón o sea más que cualquiera, pero he aprendido a través de los sufrimientos que vale la pena esperar. Y que el tiempo de Dios es perfecto.
Primero Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En ese momento perdió el reinado de Israel. El primer rey de Israel, por esta desobediencia, el Señor le quitó el reinado. Este fue el primer hombre que reinó en Israel. ¿Por qué obró así? Porque no fue el rey de la voluntad de Dios. Acuérdense que este rey fue la voluntad del pueblo. En ese tiempo el Señor quitaba y ponía reyes, no como ahora quieren decir. Ahora el Señor no quita y pone reyes. Por ejemplo, los alcaldes no los elige el Señor. Eso fue en la época de los reyes. Ahora los alcaldes los elige el pueblo. Y el pueblo sabe lo que elige, ¿no? Menos mal que el pueblo no se equivoca de a mucho. Mas ahora tu reino no será duradero, a partir de ahora dejas de ser el rey de Israel. Ahora, claro que pasaron unos años porque vino David, vino los problemas con David, pero le anunció que se acababa por la desobediencia. ¿Sabe cuál ha sido el problema de toda la humanidad, hermanos? De todos nosotros, desde Génesis hasta hoy. Dos cosas: desobediencia e idolatría. Son las dos cosas que han acabado con esto y por los cuales la ira de Dios viene. Tú no has guardado lo que Jehová te mandó, porque no era Samuel, es el Señor. No quisiste obedecer, no quisiste hacer caso, Saúl. Ahora se te acabó el reinado. Ya te escogieron otro por tu culpa. Mire que la mayoría de cosas que nos suceden y que tienen consecuencias tremendas son por nuestra culpa. La mayoría. Rara vez es por la culpa de otros. Lo que pasa es que nosotros somos expertos, como Adán y Eva, en buscar culpables para justificar. No, fue la culebra. No, fue usted. No, fue usted. Siempre es muy rara la vez, casi siempre, que alguien diga, fui yo. No esperaste, Saúl. Perdiste el reinado. ¿Se imagina lo que era ser rey de Israel? Y en esa época, millonarios, ricos, todo lo tenían. Pero por un acto de desobediencia. Mire, yo siempre les he dicho acá, hay algunas personas no me han puesto cuidado. Uno le cede 1 centímetro al diablo y él se toma toda la vida. Por eso dice la palabra del Señor, no deis lugar, no lo deje entrar. Es usted, no es el diablo, él no se va a meter a las malas. O si no, no dirían no deis lugar. Uno es el que le abre la puerta. O al Dios del cielo o al diablo. Saúl perdió su reinado. ¿Por qué? Aquí hago una pequeña conclusión de estas dos historias. Por una cosa, Dios ve más allá que nosotros, hermanos. Nosotros desafortunadamente hay unos que tenemos 2 deditos de frente. Supongamos que tenemos un tambor, ¿se acuerdan de esto, mujeres? Un tambor para bordar. Bueno, aquí no se nota mucho, pero yo creo que algunas de ustedes en la época todavía, ¿no? Y empezaban su trabajo, ¿cierto? A bordar. ¿Y qué pasa cuando miraban el tambor al revés? ¿Qué ven? Una enmaraña, una confusión que no entiende nadie, hermano. ¿Por qué? Porque está al revés. ¿Sabe que la mayoría de nosotros vemos las cosas al revés? Enmarañados, confundidos, histéricos, soberbios, rabiosos, pataleando, peleando, luchando, y no vemos una luz. Nosotros vemos todo confundido, al revés. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar más mañana? ¿Qué va a pasar la otra semana? ¿Qué vamos a comer el domingo? ¿Qué nos vamos a comprar? Y dele. Acaba de desayunar, ¿y qué será el almuerzo? Le sirven el almuerzo y qué ir a hacer la comida. ¿Sabe cómo Dios ve las cosas? Así, mire, terminadas.
¿Sabe lo que el Señor dice allá a través de las cartas de Pablo? Que ya estamos bendecidos en los lugares celestiales. ¿Sabe que el Señor no nos ve como estamos esta mañana aquí? Olvídese que Él nos está viendo aquí como está. Él ya nos ve allá a través de Jesucristo porque aceptamos la obra de la cruz. Por eso dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Él ya no nos ve así. Él ya nos ve en el tiempo final. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, arregló todo nuestro problema. Pero nosotros todavía lo vemos enmarañado, hermano. Por eso yo le digo que hay hermanos y hermanas que duermen bien y se levantan y se miran en el espejo y se enchivan, se enrollan, quedan bravos. Viva bien. A pesar de los problemas, duerma bien, ame a su esposa hoy, a sus hijos hoy, a sus seres queridos hoy, quién sabe si mañana los tenga. Hoy, no los vea enmarañados, mire las cosas como las ve Dios. ¿Sabe cómo se aprende eso? Única y exclusivamente aquí, solamente a través de la palabra, hermanos, porque ahí se conoce a Dios. ¿Cómo mira Él las cosas? Yo a veces le digo, Señor, yo quisiera mirar como tú miraste cuando estabas en la tierra. Yo quisiera contestar como lo hacías tú. Porque hay veces contestamos con pata y puño. Cuando nos ponen la cita y dicen, déjelo para dentro de 15 días, ya. No tiene una más cerquita así dentro de 3 meses. Y ya. Mire, esa empleada no tiene la culpa muchas veces, es el sistema de salud. Y hay veces las personas llegan a chocar contra estas pobres personas como nosotros y armarles una trifulca. Y le decía a una señora que había una empleada, es que usted come con lo que yo doy. Una humillación tan impresionante. Acuérdese siempre de esto. Dios nos ve a nosotros ya en Cristo. ¿Por qué? Porque ya estamos sentados en lugares celestiales para Él. Que estamos aquí en la tierra es otra cosa mientras viene el arrebatamiento, pero cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, vamos a ocupar el puesto que Él nos tiene allá, donde hemos estado desde el momento en que creímos en su muerte, sepultura y resurrección. Allá estamos con Cristo, hermanos. Lo de esto es pasajero, estos dolores, estas tragedias, estas luchas, esto es temporal, hermanos. Nada comparable con la gloria venidera. Oramos, leemos y meditamos en la palabra de Dios, porque esta es la única forma. Oración, meditación en la palabra de Dios. Porque una cosa es leerla y otra cosa es meditar, acuérdese. Meditar es pensar, analizar qué me está diciendo el Señor. Y como les dije el miércoles, el Señor no le está hablando a otra persona cuando usted está leyendo la Biblia, le está hablando a usted, o me está hablando a mí. Porque uno quisiera como a quién le cae esto. Uy, como para decirle a esto a alguien. No, cuando uno lee la Biblia está hablando es con Dios. Directamente, hermano. No busquemos a otros. La palabra de Dios, dice Juan 17:3, este es quizá el verso más importante de la Biblia o uno de los más importantes. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el verso quizá más importante. No es que te conozca a ti mismo, como hay libros, conócete a ti mismo. O libros de no sé qué, o sí sé cuándo, que conozca cómo ganar, o cómo hablar bien, o cómo ganar dinero, o cómo sabe qué es lo mejor que hay que hacer para nosotros, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque en Él está la vida eterna. Hay otro, hermanos. Entonces vamos a conocer de Dios. ¿Sabe qué se necesita para ser paciente, para saber esperar? También se necesita ser valiente. Y se necesita fortalecerse. Por eso el Señor le dijo a Josué, en Josué 1:9, mira que te mando, Josué, que te esfuerces y seas valiente, no seas cobarde. Sabes que los cobardes no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero ¿por qué le advierte eso el Señor? ¿Por qué está hablando el Señor? ¿Por qué? Porque acaba de morir Moisés. ¿Y por qué este hombre tiene que manejar más de 2 millones de personas? Tienes que ser valiente, hermano. No te vayas a echar para atrás. Que yo voy a estar contigo. No temas. Mire usted la promesa. Y eso nos lo hizo hoy a nosotros.
Sabe que se necesita ser valiente para esperar, porque uno quisiera también arrancarle como hizo allá en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda quién los cogió y les arrancaba el pelo de la rabia? Uno hay veces quisiera como, pero no arregla nada, empeora las cosas. Entonces se necesita esfuerzo, esa permanencia en la palabra, esa disciplina, ese entrenamiento diario, hermanos, a través de oración y Biblia. Es un entrenamiento diario, hermano. Así como los atletas entrenan todos los días, los ciclistas, los deportistas, nuestro entrenamiento es con Biblia y oración, hermanos. Es en el gimnasio espiritual. Y valiente. Uno cree que esperar es ser cobarde. O porque le dicen, no hubo cita y se quedó callado. Ese sí se queda callado. No, no se deje, no sea bobo, usted está pagando, no sea menso. Y se necesita ser valiente para decir, no, yo espero. Y en Colombia quien no espere. Y en el Salmo 27, 14 dice el rey David, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí. Espera a Jehová. Aprenda a esperar, dice el salmista. Pero también le dice, esfuérzate, porque se necesita esforzarse, hermanos. Eso no es que cayó de la noche a la mañana la paciencia, porque para eso se necesita mucha paciencia. Entonces, para saber esperar, queridos hermanos y amigos que nos ven, para saber esperar se necesita esforzarse y ser valiente. No piense que es cobarde, hermano, cuando se calla. Nunca piense que está obrando cobardemente, sino que valientemente lo ha hecho. Dios lo sabe, para que los demás no lo comprendan. Y el Salmo 40 del 1 al 3 me dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que cuando no hay paciencia, el Señor tampoco está listo para responder. Él quiere mirar es cómo está mi corazón. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese en tu corazón, sí, espera a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y mire lo que hizo. Yo lo escuché pacientemente y mire lo que hizo el Señor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová por lo que yo hice. ¿Qué fue lo que hice? Pacientemente esperé en Dios. Véngaselo diciendo un momentico. Dice 41, esperé. Dice después en el pacientemente. ¿Qué es paciencia? Soportar bajo presión. Soportar. ¿Cuál fue el resultado de esperar pacientemente? Que el Señor, ¿qué? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, de mi angustia, de mi ansiedad, de mis problemas, de mi terrible situación. El Señor me sacó. ¿Y qué más hizo? Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabe qué es esto? Testimonio. ¿Sabe por qué testimonio? Porque muchas personas cuando nos ven llegar a un consultorio o a una oficina o a un pago de servicios públicos, muchas personas saben que somos cristianos. Y ellos están mirando. Y ellos saben si rompemos los recibos, si pateamos, si escandalizamos y esto. Y ellos saben y están mirando, somos cartas leídas y están mirando nuestro testimonio. Entonces cuando el Señor lo saca a uno del pozo de cenagoso de la desesperación, uno vive tranquilo, confiado, esperando en paz, su corazón está tranquilo, hermanos. Allá en la IPS, cuando fuimos a reclamar la medicina, como llegamos de primeros, mi esposa hizo una diligencia y yo en la otra, nos repartimos el trabajo, usted haga cola aquí y yo hago cola arriba,
Y había un hombrecito ahí, un señor con una zurriaga, y apenas me dijo, buenos días, todo como bravo. Yo lo miraba cada rato, y éramos los dos solos, estaba amaneciendo. No me habló. Después llegaron otras 3 personas y me empezó a hablar. Me habló como más de 1 hora, 2 horas. Me dijo de todo. Que una vez lo iban a matar y él, máteme, y que una vez hizo esto y que una vez lo otro, y hable, y hable, y hable, y hable de todo, y eso, mejor dicho. Y al final me dijo, es que yo soy creyente. Yo leo la palabra de Dios. Y Dios me pone a mí eso. Y si me tienen que matar, que me maten, porque Dios me dio palabra. Bueno, ahí usted no tiene mucho que decir, hermanos. Le pregunté que en qué iglesia se congregaba y sabía. No menciono eso porque no vine a eso. Muy triste después de dejar un testimonio terrible, identificarse como cristiano. Es mejor que no diga nada. Es mejor que no mencione a Dios. Y así ha pasado varias veces. Cuando suceden esos escándalos, no es que yo soy. Entonces, mire, cuando uno espera pacientemente en el Señor se inclina, escucha la oración. Estoy en la peor tribulación de mi vida, yo te voy a sacar a flote. Yo te saco de ese pozo cenagoso, de ese barro, de ese enlodamiento que tienes, de esa enturbiada vida que estás llevando, yo te voy a sacar. Espera en mí, confía en mí. ¿Por qué? Porque me vas a hacer testimonio. Porque yo te voy a dar cántico nuevo, yo te voy a dar palabras nuevas, yo te voy a dar otro estilo de vida. Hazle. Y entonces vas a hacer testimonio. Y eso es lo que hace con nosotros. Ya lo hizo, hermano, ya cuánto no nos sacó del pozo. Por eso, buscar la presencia de Dios con la guía del Espíritu Santo es clave para recibir respuestas. Ahí debe intervenir el Espíritu Santo a través de la palabra, hermanos. Toda búsqueda de la Biblia, la presencia del Espíritu Santo. Él entra rápidamente, hermanos. Y mire lo que dice el Salmo 37:7, este me encanta. Este es el recomendado de esta mañana. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Guarda silencio. Uno de los graves problemas que tenemos es no callarnos. No me puedo quedar callado. Yo tengo que contestarle. Yo tengo que decir. Y aún delante de Dios, no me quedo callado. Esto no quiere decir que no actúe, que no ore. Sí, ore y espere en él. En silencio. ¿Por qué? Porque no vale la pena altercar con Dios. Llévala de perder. ¿Para qué altercar con Dios? ¿Para qué altercar por fuera? Guarda silencio. Y hay otro salmo que me dice a mí, el Salmo 62:1, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Hago énfasis en estas 2 palabras, guarda silencio, espera, no te alteres, porque acallada está mi alma. Uno de los grandes problemas que también se nos presenta es cuando viene la alteración. Como resultado de la impaciencia, viene la alteración. Y déjenme decirle algo, hermanos, cuando viene la alteración, vienen las palabras, viene la deshonra. Porque cuando llega la soberbia, viene acompañada con la deshonra, hermanos. Se dicen cosas, insultos, se tocan temas que no han debido. ¿Por qué? Porque me alteré, me impacienté, no pude guardar silencio. Yo creo que ese es un grave problema que tenemos en muchas partes. No aprender a callar. Ni siquiera delante de Dios, reclamando, hipeando, y ¿por qué otro? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué esto y por qué lo? El Señor ahí pacientemente. Él sí como no se altera. Es bueno orar y esperar en Dios, hermano. Espera el tiempo que sea. Yo me acuerdo que me decía mi esposa y mi mamá cuando yo estaba sin llegar a la iglesia hace 28 años, que ellos oraron aproximadamente 12 años. Yo llegaba en las madrugadas y las veía orando y yo me soltaba la risa con ese par de evangélicas.
pero Dios estaba tratando en su tiempo. Él estaba haciendo algo. Si hay desespero, si en el hogar no funcionan bien las cosas, el peor error es la palabrería. El peor error es la puya, porque eso prende los ánimos, porque la otra persona también siente, y viene el conflicto, y Dios ahí mirando, ay, mire mi Biblia cómo quedó. Voy. La palabra de Dios es la que trae sabiduría. No le pida a Dios sabiduría si no va a la Biblia, porque Él no le va a regalar una baldada de sabiduría. No es por baldadas. La única forma, hermanos, amigos que nos ven, queridos hermanos, la única sabiduría está aquí. ¿Por qué? Porque está la mente de Dios, porque está la palabra de Dios, porque este es el corazón de Dios, hermanos. Entonces, para yo adquirir sabidurías, tengo que ir a Dios a través de la palabra. Porque si yo soy de los que digo que esta es la palabra de Dios y no voy a Él, entonces yo mismo me estoy engañando. Si esta es la palabra de Dios, voy a ver qué me quiere decir el Señor. Y el Señor me está diciendo esta mañana el Señor me está diciendo, hermanos míos, Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas quiere decir en variados colores. ¿Qué quiere decir diversas? Que van a llegar de diferentes formas las pruebas. Económicas, sentimentales, físicas, emocionales, psíquicas, de cualquier manera van a llegar las pruebas. Pero tener sumo gozo, o sea, tener la paz mía en su corazón, en tu corazón, dice el Señor. Tenga esa paz. Y hoy en día nosotros, ¿qué podemos? ¿Por qué suceden tantas cosas, tantas desgracias? Porque no hay paz, hermanos. Porque no hemos querido. Y dice 1:3 de Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que las tribulaciones producen. Yo les conté la otra vez que estábamos viendo Romanos con unos hermanos y había una hermana bien impaciente, los que llaman ahora a los chinos intensa. Casi se come todas las uñas. Y dice, hermano, y contando, me acordaba yo porque estaba contando el predicador, que llegó una anciana y le dijo, pastor, yo quiero que usted ore para que el Señor me dé paciencia. Y le dijo, listo, sube hermana acá a la tarima, y la hizo subir y dijo, oremos iglesia, y empezó, Señor, te suplico que trates con esta mujer, atribúlala, Padre Santo. Dale tribulación, Señor. Y ella se paró y le dijo, pastor, yo vine a que me pidiera por paciencia. Y yo, sí, la paciencia, la tribulación trae paciencia, hermano. Esa punta, discúlpenme, sí, en la medida que tenemos dificultades, que tenemos tribulaciones, que tenemos sufrimientos, que tenemos dolor, nos estamos volviendo mucho más pacientes. ¿Por qué? Porque aprendemos a comprender el dolor de los demás, la necesidad de los demás, porque a través de eso el Señor nos quita la insensibilidad que tenemos y Dios va tratando con nosotros en la medida que Él sabe hasta qué punto necesitamos madurar. Entonces, diversas pruebas, nunca diga qué será lo que me está pasando o por qué a mí. Todo creyente va a ser probado y de diferentes formas. Él no dice por si acaso le llegan las pruebas, sino cuando os halléis, es decir, vienen. De manera, hermano, que alístese porque pruebas vienen. Si algunos ya están siendo probados, a otros les van a llegar. Algunos dirán, a mí nunca me ha probado el Señor. Entonces es posible que no sea creyente. Porque el creyente es probado. Lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel fue para probarlos. Todo lo que es el Señor, Él lo hace por saber si es verdaderamente que le amamos. Aunque Él sabe, ¿no? Pero Él quiere hacernos sentir que le amamos o que no le amamos. Y dice que produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando dice aquí la palabra perfectos, no quiere decir que no peque o que no quiebre un plato. Este perfecto quiere decir para que seas maduros, hablando espiritualmente, para que aprendas a tener discernimiento cuando tienes que tomar decisiones.
Entonces, cuando vienen las pruebas, no le pida al Señor que le quite la prueba, hermanos, porque Dios está trabajando. ¿Sabe qué? Pídele al Señor que le dé sabiduría para salir adelante de la prueba o en la prueba. Es la mejor forma, hermanos. Señor, ayúdame a salir, porque yo sé que tú estás trabajando en mi vida. Y es bueno cuando sabemos que el Señor está trabajando. Las pruebas son duras a ratos, hermanos, pero si Él le da sabiduría, no hay amargura, no hay resentimiento, no hay pelea. Está callada mi alma esperando en Dios. Esto pronto va a terminar. Yo sé que tú me sacarás en victoria, Señor, porque están tus promesas y yo creo en ellas. Ahora, hay cosas que yo cometo errores, pues tengo que pagar las consecuencias. ¿Cuál da a todos? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le serán dadas. Y sin reproche y le serán dadas. Aquí no dice que pida plata, que pida comodidades, que pida lo mejor. Aquí está diciendo, pida sabiduría y le doy sin ningún reproche. Tal vez para las otras cosas hay reproche. Pero para la sabiduría no te voy a reprochar. Pídame la que quiera. Y sabe que cuando se le pide sabiduría a Dios, ¿sabe lo que pasó con el rey Salomón, no? Cuando él fue a iniciar su gobierno, ¿le pidió qué? Sabiduría, y el Señor le dijo, por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste las cosas materiales, te voy a enriquecer. ¿Por qué? Porque primero le pidió sabiduría. De manera pues que si queremos ser prosperados, pidamos primero sabiduría para saber cómo manejamos lo que nos va a dar. Porque es posible que se cometan errores por no estar preparados cuando viene algo. Y en el Salmo 51:6, que es encantador, dice este verso, hermanos, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabe cómo se adquiere esa sabiduría, hermanos, de la que yo le estoy hablando en la Biblia? Solitos con Dios, encerradito con Él, en la noche, en la madrugada, en el día, a la hora que pueda. Cierra la puerta, dice el Señor, cierra la puerta es porque le voy a hablar. O si no, no lo diría así. Pero hay que cerrar dos puertas. La de la calle, la de la sala y esta. Porque hay veces puedo cerrar bien con candado y chapa la puerta, pero esta la dejo abierta y me arrodillo y llego hasta Miami, ¿vio? Tengo que saber qué puerta cierro. Porque quiero hablar contigo, dice el Señor. Es decir, aléjate del mundo. Y reunámonos los dos. Y el rey David nos dice, después de semejante problema con Betsabé, y de semejante lío con Urías, por homicidio y por adulterio, entonces él dice, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho entender, me has hecho sabio en ese secreto. ¿De qué? De tu palabra. Aquí está la sabiduría, hermanos. Toda la que quiera es suya. Pídala, toda la que quiera, hermanos. Y el Señor se la va a dar abundantemente diciendo. Y eso nos va a ayudar que no tengamos que esperar, aprender a esperar. Esto es a punta de Biblia, oración y meditación. Esa es la sabiduría. Biblia, oración y meditación, hermanos. Vuelvo y le digo, la meditación es muy clave. Si nosotros no meditamos, leemos por leer, por salir del paso. Pero cuando meditamos estamos pensando, ¿qué es lo que me quiere decir el Señor? ¿Cómo es que me está hablando? Y en esa meditación es que nosotros aprendemos. Y hasta para saber cómo esperar. Confiad en el Dios exaltado. Y otro pasaje que traigo, ya estoy terminando, dice el profeta Isaías, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Cuando dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Aquí está hablando sobre una situación del pueblo de Israel. Pero esto yo lo cojo espiritualmente para mí. ¿No has sabido quién soy yo, Jorge? ¿No has leído Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí. ¿No me conoces? ¿Sí me conoces? Ah, entonces mira. Si me conoces, mira. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado, ¿cierto? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Y lo hemos cantado, ¿no?
Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Pero uno lo canta y al momentico está mirando el tambor al revés, desesperado. Uno debe vivir, percibir que lo que habla, lo que es de la Biblia, las canciones, vívalas, aprópiese, de lo contrario es cantar por cantar. Lo hemos cantado muchísimo. Y cuando usted esté desfalleciendo, cuando tenga esos problemas, hermanos, que lo tienen agobiado, hermana, acuérdese, yo sé que si espero en ti, nuevas fuerzas tendré. Nuevas fuerzas. Porque tú me las das. ¿Sabes por qué? Porque hay promesa. Y si yo no le creo a las promesas de la Biblia, entonces yo perdí el año toda la vida en la iglesia y no le creo a la palabra de Dios. Yo tengo que ir a la palabra y es la que me va a fortalecer. ¿Cuál es el resultado de esperar? Nuevas fuerzas, como las águilas, volarán, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiere decir en nuestra vida diaria espiritual que por más problemas que tengamos, lo lograremos superar. Por más que nos caigamos, nos vamos a levantar. Por más que nos acusen, que nos calumnien, que nos cierren la puerta, tranquilo, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque has esperado en mí. Y yo te doy nueva fuerza. No desmayes, sigue adelante. Espera. Acuérdense que el tema de hoy es cómo esperar correctamente en Dios. Porque hay veces no esperamos correctamente. Abraham no esperó correctamente. Saúl no esperó correctamente. Quiso ayudarle a Dios. Se adelantó, se pasó el semáforo en rojo, se estrelló. Vamos ya. Manera incorrecta de esperar en Dios. Los que quieran anotar. Manera incorrecta de esperar en Dios, porque hay maneras incorrectas. Mire una manera incorrecta de esperar en Dios. Primero, desesperándose. Hay gente que se le va a caer el pelo a punta de jalones. Ansiosos. Él dice, Filipenses, ¿se acuerda? Por nada estéis. Ahora, esto no quiere decir, ansioso y afanado, esto no quiere decir que nosotros no tengamos preocupaciones o nos volvamos insensibles. El asunto es que ya se le vuelve el desespero. Y cuando yo me desespero, no solamente me hago daño, sino le hago daño a otras personas, quejándose, hermano. ¿Qué quejadera? Y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. No está esperando en el Señor. Está perdiendo tiempo quejándose. Si está esperando en el Señor, espere. No se queje. Frustrados. Ese es no. Se me acabó la vida, pues dijo un amigo, perdió la salvación. Porque el Señor no le respondió. Soberbios. Empieza a alterarse ya se sube lo que dicen la bilirrubina. Se le sube ya y empieza la soberbia. Ese es uno de los grandes daños que tenemos, la soberbia. Viene después la ira y pueden venir las desgracias, porque con ira. Otro tema, la desesperación. Todos son diferentes. ¿Qué hace el desesperado? Otro, la inseguridad. Me vuelvo inseguro. Creo, no creo. Empiezo a dudar. Afligido. Empiezo a caminar de una manera como dice, mirando el piso ya no. Por tanto, le ruego, le oro. Así actuamos por no reconocer que Dios es bueno, generoso, sabio y amoroso, que nos niega lo que es perjudicial para nuestra vida, hermano. Dios nos niega lo que sabe que nos va a hacer daño. Lo que pasa es que a nosotros nos da rabia, pero Él sabe más adelante lo que va a pasar. Por eso Él niega, hermanos. ¿Por qué? Y porque hay algo más, dice, nos niega lo que es perjudicial para nuestras vidas, aquello que no estamos preparados para recibir o lo que nos desvía de nuestro diario caminar con Él.
Y hay veces cuando Dios no nos da el sí, lo hacemos a nuestra manera. Y muchas personas que lo hicieron a su manera, aún de esta iglesia, ya no están caminando con el Señor porque les fue bien. Tuvieron otros resultados. Y eso les cambió su diario caminar con Dios. Por eso hay el Dios del cielo, el de la Biblia, el que creemos en esta iglesia, en el que yo creo, no nos da todo lo que queremos a la hora que queremos. Porque Él sabe el peligro, porque Él sabe hasta dónde está preparado mi corazón para recibir o para no recibir. Por eso Dios es hermoso, hermanos. No es porque nos volvamos conformistas, es porque usted leyendo la Biblia dice, el Señor está trabajando. Hermano, que no se desespere, hermano, de manera que no lo haga cuando el Señor no le responda porque sabe que son cosas que no le convienen. Esperar en Dios es un principio bíblico, mire. En la vida espiritual no hay afán. Dios no se olvida de nosotros. ¿Sabe de qué es lo único que se olvida el Señor? De nuestros pecados. Porque Él no los perdonó y fueron a parar al fondo del mar. Pero Él no se olvida de nosotros, hermanos. Cuando nos responde que no, lo hace por amor y para nuestro beneficio, hermanos. No siempre estamos preparados para recibir lo que pedimos. Él no nos privará de algo bueno. No siempre estamos preparados para recibir lo que pedimos. Tenga cuidado. No siempre estamos preparados, hermano. Le estamos pidiendo cosas que Él sabe que nos van a causar problemas. Claro. Y ese es el riesgo, hermano. Él conoce el corazón. Nosotros mismos no nos lo conocemos. ¿Sabe por qué? Porque dice que engañoso es el corazón y perverso. No nos conocemos a nosotros mismos, hermanos. Hay cosas que nunca recibiremos porque se volverán dioses en nuestra vida. Se le puede volver un dios. Por eso hay hogares donde no han podido tener un hijo y lo han buscado por otras fuentes y ha sido el problema. Dios sabe por qué no los trae. Dios sabe por qué no me da esta casa, este carro, este empleo, estas cosas que le estoy pidiendo, porque eso me va a quitar la mirada de Dios, hermano. Y Él no quiere salir del trono donde yo lo tengo. Él quiere permanecer ahí. Pero yo con mis actitudes quiero sacarlo para vivir lo que yo quiero y que me dé lo que yo quiero. Los padres que le dan a los hijos todo lo que ellos piden, no los quieren. Los padres que le dan a los hijos todo lo que ellos piden, no los quieren. A los hijos se les da lo que necesitan. Y Dios nos da lo que necesita. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Y nos está guardando de cosas tremendas, hermano. Por eso usted con lo que tiene no se vuelva conformista. Es que es feliz porque sabe que es la mano de Dios la que está, amén, la que está trabajando ahí, ser grato con Él. Y el pecado también es una barrera para no recibir respuesta. Harto de odio, harto de rencor, lleno de envidia, lleno de problemas, lleno de palabras que no son cristianas. Y pídale de rodillas a Dios y llórele a Dios y con la Biblia en la mano, pero mi actitud no cambia, no va a recibir nada. Otra cosa es que usted está buscando por otro lado. No por mano mía. Por eso yo les he dicho a muchos hermanos que todo lo que tenemos no es bendición. Hay cosas que Dios nos ha permitido tener que es distinto, porque ninguna bendición trae aflicción. En cambio, cuando Él nos da, uno es feliz. Feliz, hermano. Así sea agua de panela con calado. Pero es deliciosa cuando viene de Dios, hermano. Por eso dice que más vale pan con amor que perdices con dolor. Y si esperamos en el tiempo de Dios, téngalo por seguro, nos dará las peticiones, los anhelos de nuestro corazón, hermanos. Si esperamos en el tiempo de Dios, nos contestará las peticiones de nuestro corazón, hermano. Esperando en Él, vamos a tener respuesta, hermanos. Solamente que sabemos que vienen de Dios. Y vamos a la manera correcta de esperar en Dios. Ya vimos la incorrecta. Ahora vamos a mirar la correcta. Vamos rápido. La primera, en quietud. Quieto. No te alteres. No te pongas bravito o bravita. Quieto. En quietud. Calladamente. Sin quejetas, sin pelietas. Nada de peleas.
Hay mucha queja contra el Señor, contra las personas, protestando por todo. Y está orando. Espera en el Señor. Pacientemente. Es una manera correcta. Tenga paciencia, hermanos. ¿Hasta cuándo? Tenga paciencia. ¿Por qué? Dios está trabajando. Pero entonces, Dios quiere lo mejor para usted. Y sí, pero Él está evitando problemas más adelante. ¿Por qué ha habido tantos problemas, tantas tragedias familiares, tanto luto, tanto llanto? Por salir adelante, por ganarle a Dios, por no esperar en Él, porque lo vamos a hacer así. Miren tantas desgracias que ha habido, hermanos. ¿Qué más? Valientemente, hermanos. Porque hay personas que le dicen, ¿y se va a quedar pidiendo toda la vida? ¿Y usted va a seguir allá metido? ¿Y usted va a seguir creyendo en Dios? Sea valiente. Sí, voy a seguir creyendo en Dios y voy a seguir esperando en Él. Así los demás no quieran hablar más conmigo, no quieran tratar mi forma de ser, yo seguiré esperando en el Señor. Se necesita ser valiente para decir las cosas. Claro, con sabiduría, ¿no? No con arrogancia. Confiadamente, es decir, con fe. Voy a esperar en ti, Señor. Es una manera correcta. Fe, confianza. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Yo sé que Él se está demorando, pero sé que algún día lo hará. Y mire, cuando menos piense, el Señor en nosotros ha hecho milagros. El Señor en esta iglesia ha hecho milagros grandes. Lo que pasa es que no tenemos el aviso de milagros en la puerta, para que la gente no venga por milagros, sino que venga por la palabra, hermanos. Pero Dios hace milagros. El hecho de que estemos aquí sentados ya es un milagro, hermanos. Nos salvó. Con gozo, hermanos. Y en oración y meditación, esta es la manera correcta, de corazón arrepentido. Si no hay arrepentimiento, porque yo tengo cosas guardadas, pero para poder esperar, tengo que ir saliendo de eso para recibir la respuesta que Dios quiere darme. No vaya a pensar que esto es cosa del otro mundo. Estos temas que hay aquí son la vida cristiana normal. Normal de un creyente, hermanos. Uy, esto es imposible. No es la vida normal de un creyente. Pero todo esto se puede por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Firmes en su palabra. No deje cambiar la palabra. Por eso yo oro mucho y ojalá que esta iglesia siempre la sostengamos en la palabra de Dios, hermano. Que la palabra de Dios sea nuestra base, nuestra roca fuerte, hermanos. Que de ahí no nos mueva nadie. Dios nos ama y quiere, terminé, hermanos. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Debemos aprender a esperar en Él en su tiempo, antes de tomar decisiones según nuestro parecer. Cuando nos apresuramos sin esperar en Dios, tarde o temprano pagaremos las consecuencias, hermano. Muchos hogares, muchos papás, muchas mamás estamos pagando las consecuencias de no haber esperado en Dios, de no haber aceptado consejo, de haber querido ganarle al tiempo, y al tiempo no le ganamos, el tiempo nos mata. Esperemos en Dios. Tarde o temprano, Él nos dará la respuesta. ¿Lo cree? Yo también lo creo, hermanos. Que el Señor nos ayude a esperar pacientemente, en quietud, valientemente, confiadamente, con gozo, con alegría, en oración, en meditación, de corazón arrepentido y siempre firmes en su palabra. ¿Lo cree? Pongámoslo en práctica para los que no lo tienen en práctica, porque hay algunos que lo tienen en práctica. Y si hay alguna persona que no conoce bien de Dios, de Jesucristo, que nos está viendo aquí esta mañana, para poder esperar en Él, para poder recibir la bendición, para poder disfrutar las promesas de Dios, es necesario poner la confianza en Él, en que Él murió, fue sepultado y resucitó. Esa es la salvación. Querido amigo o amiga, que nos ve, si usted no ha venido a Cristo, venga esta mañana, venga hoy, ríndale su vida a Jesucristo, y el Espíritu Santo le va a dar entendimiento para que todo esto que hablamos hoy también sea parte de su vida, como es parte de la vida de los que estamos aquí como creyentes. Muchas bendiciones, hermano.